Órale. Bueno, muy bien. Bueno, hoy vamos a ver, hermanos, la lección número 2 de este estudio que que empezamos hace 8 días, sobre el Evangelio de Mateo. Entonces, vamos el título de la lección de hoy es, Venciendo a la tentación. Es el título de la lección y nos vamos a basar en Mateo capítulo 4. Así que los invito que vayamos con nuestras Biblias, Mateo capítulo 4, y vamos a leer del versículo 1 al 11. Muy bien. Dice la palabra del Señor, Mateo 4, versículo 1. Entonces Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado por el diablo. Y después de haber ayunado 40 días y 40 noches, tuvo hambre. Y vino a él el tentador y le dijo: si eres hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. Él respondió y dijo: escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Entonces el diablo le llevó a la santa ciudad y le puso sobre el pináculo del templo. Y le dijo: si eres hijo de Dios, échate abajo, porque escrito está: a sus ángeles mandará acerca de ti, y en sus manos te sostendrán, para que no tropieces con tu pie en piedra. Jesús le dijo: escrito está también, no tentarás al Señor tu Dios. Otra vez le llevó el diablo a un monte muy alto, y le mostró todos los reinos del mundo y la gloria de ellos. Y le dijo: todo esto te daré si postrado me adorares. Entonces Jesús le dijo: vete, Satanás, porque escrito está: al Señor tu Dios adorarás, y a él solo servirás. El diablo entonces le dejó, y aquí vinieron ángeles y le servían. Muy bien, vamos a hacer una oración, hermanos, y invito a mi hermano, Toño. Bueno, Toño, ponga usted en las manos de Dios este tema para que el Espíritu Santo sea el que guíe los comentarios y así también la línea de este sermón. Lo invito a que conecte su micrófono, hermano, y ponga en las manos del Señor esta reunión. Señor, te damos gracias en esta hora por este tiempo en el que nos dispones a todos los hermanos en este momento de videollamada. Nos disponemos a hablar de tu palabra, Señor, de tus enseñanzas, de lo que tú nos dejaste para aprender de ti, Señor. Ponemos en tus manos este tiempo para que todo salga conforme al Espíritu Santo quiera, Señor. No permitirás que pasen palabras que no sean gratas para ti, Señor. Te damos toda la gloria y te damos la honra, Señor, y te damos todo nuestro honor, Señor, para ti. Te damos toda gloria, Padre mío, porque tú eres bueno, Señor. Tú eres sanador y eres grande, Señor, y para ti es todo este tiempo, Señor, para honrarte, para glorificar tu nombre y para exaltarte, Señor. Ponemos en tus manos este momento, Señor, donde acabamos de escuchar de tu palabra, a donde nos hablas en Mateo 4, del 1 al 11, Señor, y donde nos vas a enseñar y nos vas a hablar a través de los hermanos. Gracias te damos, Señor, por este tiempo. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén, amén. Muy bien. Pues vamos a empezar, hermanos, con una pregunta, ¿no? Y dice, el título del tema se llama Venciendo a la tentación. Y algo muy básico para cada uno de nosotros, podemos entender la tentación, qué es la tentación, pero en realidad, hermanos, sabemos qué es una tentación. En realidad sabemos de qué se trata una tentación. Viéndolo desde un punto de vista personal o un punto de vista en el contexto de nuestra sociedad,
una tentación es algo que se nos pone enfrente y que, pues ahora sí, de una o de otra manera, no nos conviene que lo tomemos. Pero es algo que nos gusta, es algo que muchas veces necesitamos, pero no nos conviene que lo tengamos, que lo tomemos. Y viéndolo desde el contexto o desde un punto de vista cristiano, una tentación viene siendo de diferentes tipos y en la vida del creyente se va aplicando de diferentes formas. Hay algo que nosotros hemos podido ver en el transcurso de los años y a través de los testimonios que los mismos hermanos han ido dando, que una tentación se te presenta en algo que tú necesitas y en algo que tú deseas. Por ejemplo, una persona que tiene necesidad económica porque se quedó sin trabajo, porque no le han salido bien los negocios, no le han salido bien las cuentas, y de repente tiene acceso a un dinero en efectivo o a poder hacer un business, ¿no? Como se dice, pues está tentado a hacerlo. ¿Por qué? Porque en realidad necesita ese dinero o necesita que haya un ingreso en su casa. Entonces, ahí es donde empieza la lucha del creyente, ahí es donde empieza la lucha continua del cristiano, algo que nosotros hemos podido ver y es algo que como varones lo entendemos a la perfección, es en el tema de lo sexual. En el tema de lo sexual nosotros puede ser la persona casada, y si el enemigo conoce que el tema de lo sexual es tu punto débil, pues te va a estar presentando oportunidades sobre ese punto. ¿Para qué? Para que caigas. Así de fácil, así de sencillo. Si nosotros llegamos a superar ese tema y tú dices, no, pues yo ese tema lo tengo controlado, bueno, pero algún punto débil debes de tener y el enemigo se va a ir sobre el otro, ¿no? Ah, bueno, pues vamos sobre lo económico. Ah, bueno, pues vamos sobre el otro y sobre el otro, ¿no? El enemigo siempre va a estar buscando la forma de tentar a los hijos de Dios para hacerlos caer. Nosotros podemos ver en este capítulo 4, versículo 1 al 11, cómo el Señor mismo, en esta posición que tuvo encarnado, pues ni él se libró de eso, ¿no? ¿Por qué? ¿Por qué él tuvo que pasar por esta tentación? ¿Por qué? Pues él sabía perfectamente lo que nosotros sentimos, y también él, a través de este pasaje, nos demuestra cómo sí se puede darle la vuelta, sí se puede evitar caer en la tentación. Muchas veces podemos decir, es que es muy difícil, es que caí, me deslicé, resbalé, pero a través del ejemplo que nos da el Señor Jesucristo en este capítulo 4, nosotros podemos ver que cuando la persona está tomada de la mano del Señor, la persona puede esquivar cualquier tentación que venga. No va a ser fácil, en ningún momento nos está diciendo que va a ser fácil. Al contrario, es entre más consagrados, por así decirlo, entre más santificados intentemos ser, las tentaciones van a seguir viniendo y no van a ser esporádicas, van a ser constantes, continuas, de una o de otra manera, ¿no? Algo que yo siempre he comentado es esto. Acá tenemos una tentación, un acceso a muchísimas tentaciones, el teléfono celular. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos el acceso a cualquier cosa a través de la internet. Eso es, podemos aprovechar la internet para cosas buenas o podemos aprovechar para satisfacer nuestros deseos, ¿no? Y eso es algo de lo que nosotros como cristianos tenemos que estar muy, muy alertas. Dice, ¿qué es tentación? ¿Qué significa? ¿Qué es tentar? Voy a leerles un libro que tengo, que encontré un fragmento. Dice, tentar significa tratar de aprender la naturaleza o el carácter de alguien o de algo, sometiéndolo a una prueba minuciosa y extensa.
¿Qué es lo que nosotros entendemos cuando se habla de la palabra o de la forma tentar o la tentación que hace el enemigo a través de diferentes pruebas para los cristianos? Que el enemigo, a través de la voluntad permisiva de Dios, el enemigo va a llegar a la vida del creyente, te va a presentar algo que a ti te gusta, que a mí me gusta, y va a ponernos a prueba qué tan consagrados, qué tan espiritualmente andamos, qué tan en la línea estamos caminando. Si nosotros flaqueamos, si nosotros tropezamos, entonces déjeme decirle, hermano, que el enemigo lo único que pasa en esta situación cuando el cristiano cae es que el maestro es vituperado, el nombre de Cristo es pisoteado. ¿Por qué? Por la forma en la que el discípulo cae. Estaba yo leyendo un comentario en cuanto a los discípulos en la antigüedad. Y, por ejemplo, recuerden que Juan el Bautista tenía discípulos. Entonces había jóvenes que llegaban y querían ser discípulos de Juan el Bautista. Pero el discípulo no va al maestro y se hace discípulo del maestro por convicción propia. El maestro tiene que escoger al discípulo para que forme parte de su clase. Dice, ¿por qué? Porque cuando un discípulo fallaba, el que era vituperado no era el discípulo, era el maestro. Entonces, si uno de los discípulos de Juan el Bautista fallaba, la gente decía, mira, y es discípulo de Juan el Bautista. Así era. Si alguno de los discípulos de Jesús falló, decían, y ese anda con Jesús. ¿Qué es lo que pasa en la actualidad? Cuando cada uno de los discípulos de nosotros, de los hijos de Dios, fallamos, es vituperado y es pisoteado el nombre de Cristo. Por eso es importante este tema, venciendo a la tentación. No tenemos que darle vuelta al asunto buscando otra fuente de conocimiento para poder enfrentar esta lección. Esta lección es muy, muy clara. Satanás va y tienta y quiere tumbarte y quiere destruirte y él quiere que tú caigas en sus garras. ¿Para qué? Para champárselo al Señor. Mira, que te sirve o que se dice ser tu hijo. Y es algo tremendo. ¿Por qué? Porque el enemigo está al acecho. A mí siempre me gusta poner como ejemplo estos programas de National Geographic o de Animal Planet cuando va el jaguar, ¿no? Correteando, o va el leopardo correteando a la gacela y solo va esperando un momento para taclearlo, ¿no? Para rasgarle la pierna y la gacela se cae y el leopardo brinca sobre la gacela. Y en este peregrinaje, déjeme decirle, hermanos, que así es. El enemigo anda atrás, 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 y él va aventando zarpazos, aventando zarpazos. Nosotros seguimos al ritmo. Y si nos descuidamos, va a haber un zarpazo que te va a dar. Y déjenme decirles que no es fácil levantarse de esos zarpazos. Vamos a adentrarnos en el tema. Dice, entonces Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado por el diablo. Y después de haber ayunado 40 días y 40 noches, tuvo hambre. Y vino a él el tentador y le dijo, si eres hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. Uno de los puntos que tenemos que entender es, Jesús no fue tentado solo a los 40 días. Jesús no solo fue tentado, él estuvo 40 días en el desierto y en el día 39 el enemigo se le acercó y le dijo, si tienes hambre, convierte estas piedras en pan. Jesús fue tentado cada día, cada momento, cada minuto por el enemigo. ¿Por qué? Porque el enemigo sabía que Jesús es Dios. El enemigo sabe que Dios en su naturaleza humana tenía pegado, así, estampado la naturaleza divina. Pero él lo único que quería era, diríamos los mexicanos, ¿no? Es chicle y pega, ¿no? O sea, vamos a tratar de que se equivoque,
no voy a perder la oportunidad de estar haciéndolo a mi manera, diría el diablo. Y este ejemplo en cuanto a las tentaciones, hermano, es lo que pasa con la vida del creyente. El enemigo va a estar siempre al acecho, siempre pendiente, siempre dispuesto, no va a perder ninguna sola oportunidad para, pues, para darte un zarpazo. Otro de los puntos ustedes pueden ver, no sé si a alguien le ha tocado ir alguna vez a alguna corrida de toros o alguien ha estado en un corral de toros o de vacas, pues todos están viéndolas, o sea, desde la barrera y pues somos los mejores vaqueros y los mejores conocedores desde la barrera, ¿no? Ahora métete al ruedo. El animal lo único que quiere es que le des en 30, no menos, hermano, en 15 segundos se pega un brinco y ya está junto a ti. El enemigo así es. El enemigo va a estar esperando cualquier situación en la cual nosotros nos descuidemos para dar el zarpazo, para tratar de avergonzarnos y nos va a avergonzar, para tratar de tirarnos y nos va a tirar si nosotros nos descuidamos. Y acá viene uno de los puntos cuando empiezan en las respuestas de Jesús. Dice, y vino a él el tentador y le dijo, si eres hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. Ahora, aquí algo importante, hermanos, Jesús ya tenía hambre. Jesús se había estado 40 días y 40 noches y nosotros nos quedamos un día sin comer o ayunamos, un día nos paramos temprano a las 6 de la mañana, hacemos oración y ese día se lo dedicas al Señor, no desayunas, no comes. Cuando son las 7 de la noche, hermano, ¿cómo andamos? Andamos ya bien tronados. El estómago te está pidiendo hambre, te está pidiendo comida y ya te sientes alterado. ¿Por qué? Porque no has comido. Entonces, ahora imagínense 40 días. Ahora, Jesús no era el ejemplo bíblico que tenemos de Jesús. No estaba despierto en la mañana y en la noche era puro dormir. En la palabra nos dice que Jesús velaba en oración, que Jesús oraba en la madrugada. Entonces el atosigamiento era constante de parte del enemigo para con Jesús. ¿Qué es lo que pasa? Jesús con hambre viene el enemigo y le ofrece, le da la oportunidad de que Jesús sacie su hambre. El enemigo es bien astuto. Él le dice, mira, tienes la oportunidad, tú eres Dios, tú tienes el poder, sacia tu hambre, convierte estas piedras en pan y sacia tu hambre. Dice, él respondió y dijo, escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Ahora, este versículo, hermanos, en sus Biblias debe de tener una referencia. Si ustedes tienen su Biblia, este versículo debe de tener una referencia que nos lleva a Deuteronomio capítulo 8. Y vamos a ir a Deuteronomio capítulo 8, en la primera respuesta de Jesús. Los invito a que vayan a Deuteronomio capítulo 8, versículo 3. Y acá vamos a ir viendo cómo... Voy a leer desde el 1. Dice Deuteronomio capítulo 8, del 1 al 3, dice, cuidaréis de poner por obra todo mandamiento que yo os ordeno hoy, para que viváis y seáis multiplicados y entréis y poseáis la tierra que Jehová prometió con juramento a vuestros padres. Y te acordarás de todo el camino por donde te ha traído Jehová tu Dios estos 40 años en el desierto, para afligirte, para probarte, para saber lo que había en tu corazón, si habías de guardar o no sus mandamientos. Y te afligió, y te hizo tener hambre, y te sustentó con maná, comida que no conocías tú, ni tus padres la habían conocido, para hacerte saber que no solo de pan vivirá el hombre, mas de todo lo que sale de la boca de Jehová vivirá el hombre. Acá tenemos uno de los puntos tremendos. Si nosotros nos preguntamos, hay un dato, hermanos, algo debe de haber en común en los 40 años en el desierto y en los 40 días de Jesús. Usted y yo tenemos que entender que Dios tiene todo planeado. Y cuando nosotros nos preguntemos, ¿qué fue lo que pasó? ¿Por qué? ¿Por qué es una tentación? ¿Cuál es el motivo de una tentación? ¿Cuál es el motivo de una prueba?
¿Cuál es el motivo? Y dice el versículo 2, estás en el desierto. Acuérdense, hermanos, que la frase el desierto es muy ocupada por nosotros los cristianos. Cuando estamos en una prueba, decimos, oh, hermano, estoy pasando por un desierto y casi nos sentimos con nuestro báculo caminando cuesta arriba, ¿no? Porque estamos atravesando un gran desierto. Entonces dice el versículo 2, estás en el desierto, estás en medio de la tribulación, estás en medio de la prueba. Dice, para afligirte, para probarte, para saber lo que hay en tu corazón, para saber si habías de guardar o no los mandamientos de Dios. Y dice, y te van a afligir, y vas a tener hambre. Dice, pero el Señor te sustentará. Dice, con comida que no conocíamos. ¿Cómo es la forma en la cual el Señor nos sustenta en medio de las pruebas y de las tribulaciones y de las tentaciones? El alimento que nos sustenta es la palabra. Ahora, si nosotros nos alejamos de la palabra, nos alejamos del Señor, ahí vamos a estar, nada nos va a sustentar. ¿Por qué? Porque estamos alejados de lo que Dios quiere verdaderamente hacer en nosotros. Este es uno de los puntos. Y Jesús le responde. Jesús le responde. Dice, y respondió y le dijo, escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. ¿Sí? Acá tenemos uno de esos momentos cruciales en los cuales el Señor Jesús, defendiendo y confrontando al enemigo, respondiéndole con lo que está escrito en el Antiguo Testamento. El enemigo le estaba preparándose para soltarle palabra, para soltarle salmos, y el Señor empezó dándole una porción tremenda de la palabra, ¿no? Cuando él le dice, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. El enemigo conocía la historia, el enemigo conocía el Deuteronomio cuando Moisés le dijo eso al pueblo de Israel. Y el Señor Jesús se lo está recordando en este versículo, no solo de pan vivirá el hombre. ¿Y qué es lo que le dice el Señor Jesús? Yo estoy aquí, ¿para qué? Para ser afligido, para ser confrontado, porque tengo hambre, porque estoy en el desierto. Pero no solo de pan vivirá el hombre, no solo de lo que tú me ofreces, de este placer terrenal, para satisfacer mi hambre terrenal, es lo que me va a librar, sino de las cosas que salen y de las palabras que salen de la boca de Dios. ¿Sí? Dice el versículo 5, entonces el diablo le llevó a la santa ciudad y le puso sobre el pináculo del templo y le dijo, si eres el Hijo de Dios, échate abajo, porque escrito está, a sus ángeles mandará acerca de ti y en sus manos te sostendrán para que no tropieces con tu pie en piedra. Este es el Salmo 91 y el enemigo lo transquiversa intentando forzar a Jesús para que haga un milagro. ¿Y qué le responde el Señor? Escrito está, no tentarás al Señor tu Dios. Ahora, esta es la segunda respuesta que da Jesús. Y vamos a ir, hermanos, a Éxodo, capítulo 17. Si alguien lo quiere leer y me apoya, ¿quién dice yo? Yo lo leo, hermano. Muy bien, hermano. Quiero que lea, hermano, el 17, capítulo ¿qué? 17 del 1 al 7. Del 1 al 7. Es cuando sale agua de la peña. Sí, Léalo fuerte y claro, hermano. claro. Por orden del Señor, toda la comunidad de Israel partió del desierto de Sin y anduvo de un lugar a otro. Finalmente acamparon en Refidim. Pero allí no había agua para que el pueblo bebiera. Así que el pueblo volvió a quejarse contra Moisés. Danos agua para beber, reclamaron. Cállense, respondió Moisés. ¿Por qué no se quejan contra mí? ¿Por qué ponen a prueba al Señor? Pero ellos, atormentados por la sed, siguieron discutiendo con Moisés. ¿Por qué no nos sacaste
¿por qué no nos sacas de Egipto? ¿Quieres matarnos de sed a nosotros, a nuestros hijos y a nuestros animales? Entonces Moisés clamó al Señor, ¿qué hago con este pueblo? Están a punto de apedrearme. El Señor le dijo a Moisés, pasa por delante del pueblo, toma tu vara, la que usaste para golpear las aguas del Nilo, y llama a algunos ancianos de Israel para que te acompañen. Yo me pararé frente a ti sobre la roca, en el monte Sinaí. Golpea la roca y saldrá agua a chorros. Entonces el pueblo podrá beber. Así que Moisés golpeó la roca como se le indicó y el agua brotó a chorros a la vista de los ancianos. Entonces Moisés llamó a aquel lugar Masat, que significa prueba, y Meriba, que significa discusión, porque el pueblo de Israel discutió con Moisés y puso a prueba al Señor diciendo, ¿está o no el Señor aquí con nosotros? Muy bien. Acá tenemos este episodio en el que, si nosotros analizamos, hermano, viéndolo desde un punto de vista literal, eh, ¿en dónde está el problema en este capítulo, ¿no? O sea, ¿cuál es el problema? ¿Qué es lo que no le gustó a Dios? Podemos ver que la congregación tenía sed, los niños tenían sed, los animales estaban muriendo, ¿no? No había agua, estaban en medio del desierto. ¿A quién se tenía que dirigir la congregación cuando estaba en un problema, cuando está en una situación de este tipo? Pues se tenían que dirigir a su líder, se tenían que dirigir con la persona que los encabezaba. Eso fue lo que hicieron. La congregación dice la palabra, acá dice el versículo 3, dice, así que el pueblo tuvo allí sed y murmuró contra Moisés. Y dijo, ¿por qué nos hiciste subir de Egipto para matarnos de sed a nosotros, a nuestros hijos y a nuestros ganados? Entonces clamó Moisés a Jehová diciendo, ¿qué haré con este pueblo? De aquí a un poco me apedrearán. Cuando la turba, hermanos, o cuando la gente empieza a hablar y a hablar y a hablar y a hablar, va a ser muy difícil que una sola persona los controle. Ahora, déjeme decirle que muchísimo más cuando el montón de gente tiene una necesidad real. Esto es algo que estaba pasando ahí. No podemos decir es que es como ahorita, ¿no? Como ahorita las personas que enfermaron, ¿qué es lo que por lo regular pasa, ¿no? Se encomiendan a Dios y se toman de las manos del Señor y lo que Dios diga, ¿no? Pero acá estos empezaron a murmurar contra Moisés, a murmurar contra Moisés, y una de las cosas reales, hermano, es que ellos ya habían visto muchísimos milagros con sus ojos, habían pasado el mar, habían tenido la columna de fuego, tenían la columna de fuego que los cubría del frío de la noche en el desierto, tenían la nube que las cubría del sol. El Señor había peleado la batalla por ellos contra los egipcios y hundió al ejército del faraón. Habían hecho muchísimas cosas. El Señor había hecho muchísimas cosas y este pueblo empezó a murmurar y empezó a decir, no, es que Moisés, tú nos trajiste para acá. Dice más adelante, y Jehová dijo a Moisés, pasa delante del pueblo y toma contigo a los ancianos de Israel y toma contigo, dice, y toma también en tu mano tu vara con que golpeaste el río y ve. Dice, he aquí yo estaré delante de ti allí sobre la peña en Horeb. Y golpearás la peña y saldrán de ella aguas y beberá el pueblo. Y Moisés lo hizo así en presencia de los ancianos. Ok, el paralelo a este capítulo, hermanos, es en Números capítulo 20. No, creo que no es Números capítulo 20.
Es... Me parece que sí. Ok, sí, es Números capítulo 20, los primeros versículos, y dice el 7, y habló Jehová a Moisés diciendo, toma la vara y reúne la congregación, tú y Aarón tu hermano, y hablad a la peña. Acá es algo tremendo, hermanos. Acá dice, hablad a la peña, y en el capítulo de Éxodo dice, golpearás la peña, Ujú. ¿no? Eso es algo importante. Dice, hablad a la peña a vista de ellos, y ella dará su agua, y le sacarás aguas de la peña, y darás de beber a la congregación y a sus bestias. Entonces Moisés tomó la vara de delante de Jehová como él le mandó, y reunieron Moisés y Aarón a la congregación delante de la peña, y les dijo, y acá viene el punto tremendo. ¿Por qué? Estoy completamente seguro, hermanos, que el capítulo, la traducción correcta es la de Números. Estoy segurísimo. Cuando el Señor le dice, hablarás a la piedra. ¿Por qué? Porque se acuerdan en Éxodo 14 cuando le dice, le dice Moisés al pueblo, Jehová peleará por vosotros y vosotros estaréis tranquilos. Y le dice Jehová, ¿y a mí qué me estás diciendo? Toma tu vara y ordénale al mar que se abra. Entonces el Señor, lo que podemos ver es que Él le decía que hablara, que soltara la palabra. ¿Para qué? Para que pudiera ver, o sea, porque puede ser que fue por el golpe, puede ser que Moisés se adjudicara el milagro y la gloria es para el Señor. Uno de los puntos tremendos que aquí podemos ver es que Dios sabía que ellos tenían sed, Dios sabía que ellos estaban siendo afligidos, Dios sabía que ellos estaban en ese punto crucial de su fe. Y déjeme decirle, hermano, que esta tentación, esta prueba tremenda no fue para el pueblo de Israel. Esta prueba fue para Moisés. Esta prueba, Moisés fue puesto a prueba, Moisés fue puesto en ese punto tremendo y flaqueó. El resultado de eso fue que Moisés no entró en la tierra prometida. Dice más adelante, dice, y reunieron Moisés y Aarón a la congregación delante de la peña y les dijo, oíd ahora, rebeldes, imagínense, el yo, ¿no? Os hemos hacer salir aguas de esta peña. Cuando el Señor le había dicho, ve y háblale a la peña. ¿Qué es lo que Moisés siempre hacía? Cuando pasaba que el pueblo estaba claudicando, Moisés iba y los ministraba. Moisés les decía, ¿qué no vieron cómo Jehová abrió el mar rojo, los sacó de esclavitud, los lleva a la tierra prometida, la tierra que fluye leche y miel? Y Moisés les recordaba todas las cosas que Dios había prometido. Pero en este punto crucial, donde Moisés llega a presentar un examen tremendo, Moisés lo reprobó. ¿Por qué? Porque en el momento crucial dice, oíd ahora, rebeldes, os hemos de hacer salir aguas de esta peña, pero yo quiero pensar que se los dijo en un tono enojado, agarrando su vara, ya dispuesto a hacer lo que fuera. ¿Por qué? Porque se sentía amenazado. Y dice, entonces alzó Moisés su mano y golpeó la peña con su vara 2 veces. Y salieron muchas aguas, y bebió la congregación y sus bestias. Y Jehová dijo a Moisés y a Aarón, por cuanto no creísteis en mí para santificarme delante de los hijos de Israel, por tanto no meteréis esta congregación en la tierra que les he dado. Acá viene una frase importante. Dice, por cuanto no creísteis en mí. ¿Qué es lo que Moisés no creyó? ¿Cuál fue el problema del siervo de Dios? El problema fue que el Señor le dijo, vas a ir y vas a hablarle a la roca, vas a ir y vas a ministrar a mi pueblo, vas a ir y les vas a decir lo que yo voy a hacer. Y Moisés se adjudica en medio de su enojo, en medio de la impotencia, en medio de esta difícil prueba, se adjudica el milagro, golpea la peña. El Señor de por sí iba a soltar agua de la peña porque sabía que la gente estaba sedienta, pero Moisés claudicó y se perdió la oportunidad de entrar a la tierra prometida. Es algo tremendo, hermanos.
Nosotros podemos decir, pero Señor, ¿cómo es posible que Moisés pues, nada más se equivoca acá, ¿no? Hablando no es tan grave esto, pero el Señor pesó su corazón y él sabía que este era el momento en el cual tenía que pesar a Moisés. En la vida del creyente, hermano, Dios pone situaciones y Dios nos libre de caer en ellas, porque podemos perder muchísimas cosas muchísimo mejores para nosotros por haber claudicado en una tentación o por habernos deslizado en una prueba. Acá podemos decir, ¿acaso perderé mi salvación? Déjame decirle, hermano, que es muy probable que nos estemos gozando en las bodas del Cordero. Aquí el punto va a ser que cosas o situaciones que Dios tenía preparadas, promesas que Dios había dado, es muy probable que no lleguen, y no tanto porque Dios no cumpla sus promesas, sino porque nosotros impedimos las bendiciones a través de nuestras caídas en las tentaciones. Esto así es. No podemos decir, pero es injusto. Dios es un Dios de justicia. Dios hace lo que tiene que hacer porque nos ama. Dice el versículo 12 de Números, dice, por cuanto no creíste en mí para santificarme delante de los hijos de Israel. ¿De qué manera tenía que santificar el Señor? Darle toda la gloria, toda la honra por siempre al Dios Todopoderoso, delante de los hijos de Israel. ¿Por qué? Porque verdaderamente era un pueblo muy rebelde. Y esta era una oportunidad más para ministrarlos. Y él se adjudicó lo que no tenía. Y el Señor le dijo, no meteréis esta congregación en la tierra que les he dado. Estas son las aguas de la rencilla por las cuales contendieron los hijos de Israel con Jehová, y él se santificó en ellos. Ahora regresemos a Mateo. En la respuesta en el versículo 7, Jesús le dijo, escrito está también, no tentarás al Señor tu Dios. Versículo 8. Otra vez le llevó el diablo a un monte muy alto y le mostró todos los reinos del mundo y la gloria de ellos. Y le dijo, todo esto te daré si postrado me adorares. Las promesas que vienen a este ser, a Cristo encarnado, las cosas que vienen a la carne son las cosas terrenales. Las cosas que le pueden mover el tapete a la carnalidad nuestra son las cosas terrenales. Podemos decir, bueno, pero es que pues Jesús es Dios y pues como que en la ecuación estaba de que Jesús no iba a claudicar, ¿no? Podemos creer que él en su forma de hombre, pero con su naturaleza divina, pues no iba a fallar. Pero déjenme decirles, hermanos, que parte del plan perfecto de Dios es que él tuvo que ser tentado para que nosotros viéramos en él el camino a seguir al varón perfecto, al Cristo encarnado, que él no tuvo falla ni tuvo pecado, él no pecó. Y es algo que nosotros debemos de seguir. Nosotros no nos podemos comparar con el Cristo de la divinidad, es porque es Dios. Pero con el Cristo encarnado nosotros tenemos a quién seguir. ¿Por qué? Porque Él padeció, a Él le dolieron las cosas, Él sufrió, Él lloró, Él pasó muchísimas cosas que nosotros pasamos en la actualidad. Aquí uno de los puntos es, si el Cristo encarnado pudo, los varones que estamos aquí en esta reunión, que tenemos una parte de la divinidad en nosotros a través del Espíritu Santo en nuestras vidas, también podemos evadir y podemos pasar estas pruebas que se nos van presentando. Porque las pruebas verdaderamente no vienen de parte de Dios. Las pruebas te las va a estar lanzando el enemigo. ¿Para qué? Para avergonzarte, para que cada uno de nosotros claudiquemos. Y ahora, lo triste, hermanos, es que muchas veces en una prueba los cristianos se van quedando. Un cristiano que se le cruzó, por ejemplo, el hermano que ha batallado con el alcohol. Este hermano de repente se pone una guarapeta de aquellas. ¿Por qué? Porque se alejó de la iglesia o lo que sea. Y es probable que este haya sido el punto de quiebre y no vuelve al cristianismo y se aleja de los caminos del Señor. ¿Por qué? Porque cayó en la tentación. Y es algo que nosotros tenemos que analizar y tenemos que tener la cabeza fría, aprender a decir que no, aprender a defendernos ante los dardos del enemigo con la palabra, con la armadura de la fe. ¿Alguien quiere comentar, hermanos, antes de continuar con el versículo 8?
¿Continuamos? Continúo. Muy bien. Dice el versículo 8. Otra vez le llevó el diablo a un monte muy alto y le mostró todos los reinos del mundo y la gloria de ellos. Y le dijo, todo esto te daré si postrado me adorares. Entonces Jesús le dijo, vete, Satanás, porque escrito está, al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. El diablo entonces le dejó y aquí vinieron ángeles y le servían. Uno de estos puntos tremendos en los cuales el enemigo siempre va a estar buscando la forma de tocar las fibras sensibles que nosotros tenemos, y digo sensibles porque pues, el enemigo conoce dónde está nuestro punto débil. Dice Primera de Juan, capítulo 2, versículo 15. Dice, no améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Porque todo lo que hay en el mundo, y chequen, lo que dice Juan es lo que el enemigo le ofreció a Jesús. Porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, no proviene del Padre, sino del mundo. Dice, y el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Ahora, el Cristo encarnado le fue ofrecido los deseos de la carne, le fue ofrecido los deseos de los ojos y la vanagloria del mundo, y lo rechazó. Ese Cristo encarnado rechazó esto. Nosotros, los hijos de Dios, los santos, los justos, que tenemos una parte de la Trinidad morando en nosotros, tenemos la oportunidad de rechazar los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria del mundo, porque esto no proviene de arriba, sino proviene del mundo. Siguiendo el ejemplo de Jesús, siguiendo el ejemplo del Cristo encarnado, nosotros podemos hacerlo. Con el respaldo que tenemos del Espíritu Santo que mora en nosotros para lograrlo. Venciendo a la tentación es el tema. ¿Cuántos de nosotros hemos sido tentados muchísimas veces y muchas veces hemos caído? Muchas veces. Algunos, tal vez conociendo ya del Señor, y tú sabías que no había que hacer algo y lo hacías. Y es probable que muchas veces ni siquiera te inmutabas y no te importaba. Y lo pasabas por alto y tú seguías tu vida. Pero conforme va el avance en la vida del creyente, vas aprendiendo más de la palabra, vas conociendo más. El Espíritu Santo va efervesciendo más en tu vida. Y Él no quiere participar de lo que nosotros hacemos. Pero ¿qué es lo que pasa? Viene algo que no tenemos que hacer y lo hacemos, pero ahí el Espíritu Santo ya está trabajando. Ya está taladrando tu mente. No tenías que hacerlo, te equivocaste, ¿por qué lo hiciste? Arrepiéntate, póstrate, haz lo que tienes que hacer. Cuando viene la siguiente vez en la cual se nos presenta una oportunidad de caer en la tentación, el Espíritu Santo te dice, no lo hagas. No lo hagas porque ya viste cómo te fue. No lo hagas, hijo mío, porque te vas a volver a equivocar. No lo hagas. Dale la vuelta a esto. ¿Y qué es lo que pasa? Si obedecemos la voz de Dios, podemos hasta testificar. Hermano, se me atravesó una con minifalda y zapatillas rojas y le dije que no. Hermano, se me atravesó uno de a 500 que no era mío y lo devolví. Hasta testificamos. Pero cuando caemos, hermanos, nos sentimos avergonzados. Si es que el Espíritu Santo está obrando en nuestras vidas. Si no nos sentimos avergonzados y no pasa nada en nuestras vidas, hermanos, ese es el foco rojo, porque es probable que ni el Espíritu Santo more en nosotros. Seremos conocedores de la Biblia, escucharemos, somos oidores, pero no hacedores. Ahí es donde tienes que preocuparte, donde tengo que preocuparme. Porque es muy probable que no seamos salvos, que no seamos creyentes, seremos simpatizantes, pero el Espíritu Santo no está en mí porque no hay una
no hay una confrontación, no está redarguyendo el Espíritu Santo en nosotros. Es algo tremendo. Dice, acá es donde termina, aquí con eso termina. Dice, entonces Jesús le dijo, vete, Satanás, porque escrito está, al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. Dice, el diablo entonces le dejó y aquí vinieron ángeles y le servían. Hermanos, este es uno de los puntos en los cuales nosotros como creyentes tenemos que recordar qué es lo que Dios quiere que nosotros hagamos y qué es lo que Dios no quiere que hagamos. Si en algún momento nosotros hemos claudicado en las tentaciones, en las pruebas, tenemos que ser hombres. Dice la palabra, ¿no? Que actuar varonilmente y desechar lo que nos está llevando por el tubo. Porque si no, entonces nunca va a haber un crecimiento real. Nunca vamos a lograr nunca el Señor va a lograr en nosotros sus planes perfectos, porque nosotros estamos metiendo la pata. Una vez yo leía un artículo que decía las promesas perdidas de Dios. Un ejemplo, un matrimonio que no se puede embarazar. Y ellos oran, o alguien ora por ellos, o ellos reciben la palabra del Señor y van a tener un hijo. El Señor te dice que vas a tener un hijo. Pero ellos, hermanos, nunca tienen relaciones. ¿Ustedes creen que esa promesa se va a cumplir? Pues no. ¿Por qué? Pues porque no se consuma, no se completa lo que Dios quiere hacer. ¿Qué es lo que pasa con las personas? El Señor te dice que vas a ser prosperado, ¿no? Un ejemplo, hablando del tema del trabajo y que nos gusta un chorro, ¿no? Pero el tipo nunca trabaja, pues nunca va a adquirir lo que añora, lo que sueña, ¿no? Y muchas promesas de parte de Dios hacia el pueblo cristiano, hermanos, no llegan porque el pueblo ha dejado de hacer lo que le corresponde. Ahora, concluyo con esto. Volviendo al punto en cuanto a Moisés, que se perdió la oportunidad de entrar a la tierra prometida. Que estés en la prueba y que estés en esta situación, no significa que la salida es a tu manera. No significa que la salida va a ser según tus términos. La salida que Dios da, la da a la manera de Él, no a la nuestra. Porque si lo llegamos a hacer a nuestra manera, nos vamos a perder de algo que nos vamos a arrepentir después. A Moisés le pasó. Moisés fue, se adjudicó el milagro, regañó al pueblo cuando tenía que haberlo ministrado. Usted y yo podemos decir, pero es que el pueblo casi lo apedreaba, es que el pueblo estaba de rebelde. Pero esa era la tarea de Moisés porque Dios lo había puesto. Y Dios lo había respaldado tremendamente, haciendo milagros, prodigios. Lo que el Señor le decía a Moisés lo hacía y Dios lo respaldaba. No porque estés en la tentación o en la prueba significa que la salida es a tu manera. La salida es a la manera de Dios. ¿Sus comentarios, hermanos? ¿Quién empieza? No se amontonen. Yo tengo mi comentario. Adelante, Neto, empiézale, Neto. Adelante, Robert, léelo. Moisés y las tablas de ley. El versículo 27 y el versículo 28. 27. Jehová dijo a Moisés, escribe tú estas palabras, porque conforme a estas palabras he hecho pacto contigo y con Israel. Y él estuvo allí con Jehová 40 días y 40 noches, no comió pan, no bebió agua, y escribió en las tablas las palabras del pacto, los 10 mandamientos. Ok, acá vemos que en el Antiguo Testamento vemos cómo Dios habla con Moisés y sube Moisés 40 días para que le diera las tablas de la ley, para que escribiera los 10 mandamientos, que eso iba a ejercer al pueblo de Israel. Era para que el pueblo de Israel conociera lo que Dios, en su forma de Dios, cómo el pueblo de Israel tenía que caminar sobre esos 10 mandamientos.
ejercía, ¿no? Resumiendo, eran muchas leyes que había, pero Dios manda a Moisés para su pueblo con los 10 mandamientos que encierran muchas partes de la ley. Entonces vemos cómo ahí Dios le estaba hablando al pueblo de Israel nada más, ¿no? Y ahora lo vamos a llevar al trono de la gracia, ¿no? En el tiempo cuando Jesús ya no le habla Jesús, Dios ya no le habla a la ley, sino le habla a todo, pues a todo el que está en la gracia o conoce de Dios. Dice que en que Jesús hombre fue al desierto, estaba en ayuno en 40 días y 40 noches. Y sabemos que nosotros, como decías, el desierto es cuando decimos que yo pasé un desierto, es algo difícil, algo que estás pasando, una prueba, y dices, pues estoy débil o estoy como estoy, pero yo sé que Dios está conmigo, está en ese desierto, yo sé que, bueno, Dios estaba ahí, Jesús estaba en el desierto ayunando, estaba fortalecido, y cuando él sale, y es la primera vez tentada por Satanás, y dice que convierte esas piedras en pan, y Dios le contesta, no solo de pan vive el hombre, sino toda palabra que sale de Dios. Ahí nos está enseñando que el hombre no puede vivir con una vida, ¿cómo le diré? Una vida natural, ¿no? Una vida, bueno, ya nací, me reproduzco, trabajo, hago mis labores, no, hay que estar diciendo que tienes que tener palabra de Dios, ese va a ser tu alimento, esa va a ser tu fortaleza, la palabra va a ser la que te va a fortalecer a ti, la palabra va a ser la que te va a llenar a ti, pero él se está refiriendo en el aspecto espiritual, ¿sí? Cuando tú no llenas con la palabra, no te alimentas con la palabra, en tu vida espiritual pues estás raquítico, tu vida espiritual está flaca, ¿no? Vamos a decir, con la palabra la vas a alimentar. Entonces vemos que ahí Dios nos está enseñando que con la palabra nosotros vamos a poder ser fortalecidos, ¿no? Y luego en la otra le dice que pues que no tiene que atentar contra Dios, ¿no? Nosotros no debemos de atentar contra Dios, ¿sí? Lo que Dios nos demande, lo que Dios nos diga es una obediencia que nosotros tenemos que tener delante de Dios. Lo que Dios en su soberanía nos ponga, eso lo tenemos que hacer, ¿sí? Y el tercero es que nosotros tenemos que reconocer a Dios y darle la gloria, la honra, la alabanza. Tenemos que reconocer que nosotros estamos para adorar a Dios y para brindarle, y somos servidores de Dios. Es algo que Dios nos va mostrando, ¿no? Como cristianos. Si nosotros vamos como el Señor nos va enseñando, es seguro que nosotros podamos vencer las tentaciones. Pero si no, nosotros no nos alimentamos con la palabra, nosotros no ayunamos, no oramos, no buscamos a Dios, alimentarnos nuestro espíritu. Créanme que cuando vienen las tentaciones somos muy débiles. ¿Por qué? Porque el deseo de la carne es muy fuerte, es muy fuerte. Yo como cristiano, se los puedo decir por los años que tengo en el Evangelio, yo he dicho delante de Dios, le testifico, yo buscando, preparándome y diciendo, no, pues ahora voy a ser el mejor, pero cuando viene una tentación como hombres, uno dice, es bien difícil, les voy a poner un ejemplo. Dice uno, no, yo ya pasa una persona y yo ya no la veo. Y es mentira porque si no estás fortalecido en la palabra, lo haces, son pequeñeces, ¿no? O tú dices, no, yo créeme que ahorita yo ya no agarro dinero, pero tú tienes una necesidad y vas en el pasaje, te dieron un cambio de más y hasta dices, hasta uno se la compone, ¿no? Dice, Dios sabía mi necesidad, Dios sabía que yo necesitaba ese dinero, y Dios fue el que me lo dio y lo tomas. Entonces,
hay muchas tentaciones que tenemos en el mundo, ¿sí? Pero solamente alimentándonos, siendo hacedores de la palabra de Dios, ¿sí? Poniéndolo en práctica, vamos a poder vencer las tentaciones. Porque las tentaciones, toda nuestra vida estando en este mundo, las vamos a tener. Pero los que se tienen que fortalecer somos nosotros. Y para cuando nosotros demos testimonios, debemos dar testimonios que hemos podido vencer esas tentaciones, ¿no? Yo lo veo de este punto, son muy difíciles las tentaciones, porque no nada más, nosotros siempre vimos las tentaciones, se nos van los ojos con las mujeres. No, es que tuve la tentación de tomar y tomé, vemos las cosas así como que esos puntos son los más fuertes. Y la tentación es la tentación de una pequeña a una grande, ¿no? Entonces hay que saber aprender a decir, cuando somos hacedores, hay que aprender a decir que no. Hay que aprender a estar en dónde estamos parados, ¿no? ¿Por qué? Porque dice la palabra, ¿no? El que, el que nace del espíritu piensa como el espíritu, y el que nace de la carne, pues piensa como la carne. Entonces, si nosotros en verdad nacimos del Espíritu, dice la palabra que tenemos que tener dos nacimientos, el nacimiento natural, que es el carnal, y el nacimiento espiritual, que es el que nacemos del bautizo del Espíritu, para poder entender las cosas espirituales. Entonces, si nosotros somos espirituales, debemos de alimentar a nuestro espíritu, y nuestro espíritu, ¿cómo lo vamos a alimentar? Con la palabra de Dios. Con la palabra de Dios. Y si no la alimentamos, pues créanme que vamos a estar raquíticos y no vamos a poder vencer tan fácil las tentaciones. Entonces, este es mi punto de vista. Dios usó a Moisés para que cambiara al pueblo de Israel, y acá en el Nuevo Testamento Jesús nos enseña cómo vencer las tentaciones también. Que tenemos que buscar de su palabra. Ese es mi comentario. ¿Pero se escucha mi palabra? ¿Puedo hablar? Adelante, Sí. Memo. ¿Alguien pueda leer primera el libro de Job, capítulo 1, versículo 6? Voy a empezar con algo que Jonathan recalcó hace rato, al principio de su exposición. El libro de Job, capítulo 1, versículo 6, y primera de Pedro 5, 8, otro, por favor. Y es lo que Jonathan estuvo explicando al principio, lo que hace el tentador. Lee primero, por favor, Job, capítulo 1, el 6 al 7. Quien vaya a leer, active su micro, hermano. Después de que termine de leer Job 1, del 6 al 7, otro inmediatamente que lea primero de Pedro 5, 8. Yo leo Por Job. favor. Yo leo Pedro. Sí, dice así la palabra del Señor en Job 1, capítulo 1, versículo 6. Un día vinieron a presentarse delante de Jehová los hijos de Dios, entre los cuales vino también Satanás. 7. Y dijo Jehová a Satanás, ¿de dónde vienes? Respondiendo Satanás a Jehová dijo, de rodear la tierra y de andar por ella. Dice en Primera de Pedro 5:8 ahora. Sí. Primera de Pedro 5:8 dice, estén alerta, cuídense de su gran enemigo el diablo, porque anda al acecho como un león rugiente, buscando a quien devorar. Es lo que Jonathan comentó al principio, aquel que está listo para dar el zarpazo. No, vino, dice, ¿de dónde vienes? De rodear la tierra. Pedro dice, ¿para qué? ¿Para qué? No, el adversario anda listo como león rugiente para buscar a quién va a devorar, a quién anda débil en su vida como creyente. Entonces, cuando vemos la tentación, a mí me gusta empezar desde el capítulo 3, cuando Cristo es llenado por el Espíritu, empieza el oficio de Cristo durante un periodo de 1 año a 30 años, de su nacimiento a 30 años, no aparece nada en sí. Sí aparece en Lucas el nacimiento, la niñez parte de Cristo, es el único evangelio que menciona la niñez de Cristo,
Pero hasta cuando llega a los 30 años empieza su ministerio y el Espíritu Santo llega y se posa sobre Cristo y entonces es cuando lo prepara para el ministerio primeramente de profeta, de sacerdote y de rey. Ya empieza a ejercer su ministerio. Y mire lo que dice el versículo 1 del capítulo 4. Entonces Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado por el diablo. ¿Quién fue el que lo lleva? ¿Quién lo guía en ese momento? O sea, llevar Cristo, lo que dijo ese rato Jonah, encarnado, el Dios hecho hombre, como ser humano, va a ese lugar, al desierto. El mismo Espíritu lo va a llevar para ser tentado. Tentación, poner a prueba, tentado, el que va a ser puesto a prueba. Entonces, lo que va a hacer Dios, también dijo Jonah eso, en su soberanía permisiva, va a utilizar el medio para mostrar quién es su hijo. Ahora, ¿era necesario que Cristo pasara esa tentación? Era necesario, lo que dice el lector de Hebreos, porque tenía que pasar y tener los mismos padecimientos que nosotros tenemos, es lo que dice Hebreos capítulo 4. Él tenía que pasar por esas tentaciones que el ser humano pasa, para poder él ver cómo el creyente o el Hijo de Dios tiene sufrimientos, porque el ser tentado es también sufrimientos. Y el tentador, estoy buscando la palabra en el griego, significa petrazo, el que va a provocar esa tentación. Entonces yo voy a utilizar el medio para provocar la tentación. ¿Cuál es el propósito de la tentación? Mira, lo que dice, el propósito de la tentación está diseñada para fortalecer la vida del creyente o para mostrar la corrupción que hay dentro del corazón del ser humano. Para eso es la tentación, para fortalecer la vida del creyente o para mostrar la corrupción que hay en el ser humano. Santiago nos da, hermanos, una pauta en cuanto a lo que es la tentación. Vamos a Santiago capítulo 1, y todo el capítulo de Santiago 1 me está mencionando algo. Cristo dice, es necesario, dice, cuando le dice Juan el Bautista, yo no, ¿por qué tengo que bautizar? Dice, déjalo, así conviene, era necesario. Gálatas, voy a primero leer Gálatas 4, del 14 al 16. Primero Gálatas dice esto: por tanto, teniendo un gran sumo sacerdote que traspasó los cielos, Jesús, el Hijo de Dios, retengamos nuestra profesión, porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Es lo que está diciendo el autor, era necesario. Y Santiago va a mostrar en el capítulo 1, versículo 12, dice esto: aquel que soporta la prueba, la tentación, aquel que va a ser tentado, va a ser probado, va a ser llevado a prueba. ¿Para qué? Para el crecimiento espiritual de su vida, lo que decía Neto hace ratito. Si tú no te alimentas de la palabra, porque Cristo, ¿cómo venció toda la tentación? Pues con la palabra. Entre más tengas la palabra, entre más te alimentes de la palabra, vas a tener el medio, el recurso, cómo vencer la tentación. El apóstol Pablo en la carta de los Efesios también escribe esto, otro lo vamos a ver. Pero mire lo que dice el versículo 12. La garantía y las promesas de Dios que dice aquí, versículo 12 del capítulo 1 de Santiago: bienaventurado el varón que soporta la tentación, o sea, que aguanta, por cuanto haya resistido la prueba, recibirá la corona de vida que Dios ha prometido a los que le aman. Y aquí viene la parte donde estábamos hablando. Vamos a mostrar primero cuál es el propósito, ¿verdad? Para que recibas la corona de vida. Buenas noches, hermano. Mire, pues ya ahorita el hermanito lo acaba de explicar todo, ¿verdad? Pero, pues mire, pues no es que tenga razón, que es la palabra de mostrando todo, ¿verdad? Todo lo que tenemos que hacer para que puedan crecer la tradición. Una de esas, pues tenemos que llenarnos de la palabra de Dios para poder pues estar fuerte y estar para poder ir todos los dardos del enemigo, esas tentaciones que del diario, ¿no? A mí me llama la atención el tema porque si nos damos cuenta cómo el mismo enemigo, el diablo,
sabe la palabra también, porque conforme a la palabra también le estuvo hablando acá a Jesús cuando es tentado, y Dios le contesta igual con la misma palabra, le vuelve a contestar. Y en el 2 dice, y después de haber ayunado 40 días y 40 noches, entonces tuvo hambre. Ahí también veo que dice, tuvo hambre. ¿Por qué? Porque Dios, Jesús, se hizo carne, se hizo humano igual como nosotros, y también tuvo pues las mismas tentaciones que nosotros tenemos hasta ahorita, ¿no? No es necesario, no es necesario tener años, tener mucho tiempo, estar escudriñando la palabra o estar yendo a la iglesia y estar en congresos para que podamos no ser tentados. Si nos damos cuenta, Jesús, siendo el Hijo de Dios, fue tentado. Pues ahora más nosotros, ¿no? Que somos, pues, humanos. Y sí tenemos parte de esencia de Dios, pero es una parte nada más la que tenemos todavía ahorita acá en la tierra. Ya más adelante dice que vamos a ser, pues, incorruptibles, ¿va? A semejanza de Él. Pero ahorita, pues, nosotros somos tentados del diario, todos los días igual. Nada más que, pues, nos deja su manual de la vida para todos los hijos, que es la palabra de Dios. Tenemos que enfocarnos en esa. Pues, algo como un consejo que daría yo a los hermanos, ¿no? Que miren, cada vez que viene una tentación, pues sí, tenemos que alimentarnos de la palabra y eso es lo que nos manda el Señor. Pero también tenemos que tener una intimidad con Dios a solas, orándole, pidiéndole perdón, ¿no? Que nos ayude, nos dé fortaleza, porque hay tentaciones que, que del diario tenemos y es necesario orarle a Dios, pedirle perdón y estar arrepentidos por esas tentaciones que sinceramente las llevamos a cabo. No tenemos o sí tenemos ejemplos de David, tenemos ejemplos de muchos que están acá en la palabra de Dios, que están escritos y vemos los ejemplos que cómo eran siervos de Dios, que seguían mucho a Dios y conocían de Dios y lo vieron y compartieron y estuvieron con él y aún así fallaron, ¿no? Pues cuánto más nosotros que pues tenemos la escritura y muchas veces no le conocemos. Y si le conocemos, a veces tenemos esas tentaciones, pero nos hacemos de la vista gorda, ¿no? Como decimos, ¿no? Y esa tentación no la llevamos a cabo, a ponernos de rodillas o a pedirle a Dios, a ver, que perdóname, ¿no? Mira, pues la regué, no quería, pero lo hice, ¿no? Lo hice. Y el hermano nos decía, tenemos un juez que es fiel y justo, que es el que intercede por nosotros, y de ese amor tan grande que Dios tiene, que nunca nos va a dejar solos. Aunque tengamos esas tentaciones, Él siempre va a estar puesto, tirando la mano y ayudándonos, dándonos esa sabiduría que viene de Él, esa fortaleza que es de Él, como hijos suyos, y vamos a salir adelante, porque no nos va a dar más de lo que nosotros podamos soportar. ¿Por qué? Porque somos algo muy especial para Dios, somos algo muy especial, por algo nos escogió o escogió parte de la raza esta humana, y ahora somos de veras bien privilegiados porque somos de la familia de Dios. Y las tentaciones siempre las vamos a tener, pero Él es fiel y justo para perdonarnos todo. Nada más que, te digo, tenemos que tener la palabra de Dios en nuestra mente, en nuestro corazón y ponerla en práctica, que es lo principal, ponerla en práctica, porque muchos saben de la palabra de Dios, muchos se llenan de la palabra de Dios y conocemos y podemos poner muchos ejemplos, pero también caemos ahí en pecado igual, ¿no? Por estar, pues, señalando a aquella persona, mira, ¿sabes qué? Mira, ese hermanito pasó así, conocí cuántos años tenía en el camino del Señor y cayó y eso. Pero no es así, ¿no? Sino que son tentaciones. Muchas veces tenemos conocidos que cayeron, que tuvieron esas tentaciones. El hermano Jonah nos decía de aquellas personas que tomaban y pues no siguieron adelante, se apartaron de la palabra de Dios.
Pero también nosotros tenemos esa obligación o ese deber de ir y orar por ellos, ¿no? Porque nosotros como cristianos necesitamos muchas veces, como ahorita estos tiempos tan bonitos que estamos reflexionando, esta enseñanza tan bonita que tenemos, porque la verdad de Mateo 4 y la tentación que tenemos, imagínense que los que estamos conectados ahorita es un alimento, la verdad que nunca más lo vamos a tener como ahorita. Sí se va a presentar, pero de otra forma. Pero ahorita es un alimento que estamos viendo de la tentación. Y para mí, hermanos, yo les digo, si llegara una tentación a nuestras vidas, recurrir a la palabra de Dios y a la intimidad con Dios. Eso es, bueno, ese es mi comentario, lo que yo le entendí ahorita en esta enseñanza de Mateo, capítulo 4, del 1 al 11. Cierren con broche de oro. Mano Dani, adelante. Active su micro. En Primera de Corintios 10 está relatando lo que nos estabas platicando acerca de Deuteronomio y Éxodo. Y para no leer todos los versículos, porque es del 1 al 13, voy a leer nada más a partir del 10, que dice: ni murmuréis, como algunos de ellos murmuraron y perecieron por el destructor, y estas cosas les acontecieron como ejemplo, y están escritas para amonestarnos a nosotros, a quienes han alcanzado los fines de los siglos. Y dice el 12: así que el que piensa estar firme, mire que no caiga. Y el 13 dice: no os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana, pero fiel es Dios, que no os dejará ser tentados más de lo que podáis resistir, sino que dará también juntamente con la tentación la salida para que podáis soportar. Así es que estamos viendo que en el versículo 12 dice que el que piensa estar firme. ¿Quién piensa estar firme? Pues todos nosotros, ¿no? Entonces, si vamos a estar firmes, dice, mire que no caiga. Y aparte nos dice que no va a sobrevenir ninguna tentación que no sea humana, y fiel es Dios que no nos dejará ser tentados más de lo que podamos resistir, y que juntamente con la tentación vendrá la salida. Dice Proverbios, déjame ver el capítulo 24, versículo 16, porque 7 veces cae el justo y vuelve a levantarse, mas los impíos caerán en el mal. Entonces, dice por ahí otro versículo que no tengo ahorita a la mano, que dice, si con dificultad se salva el justo, ¿verdad? Pero aquí habla precisamente del justo, dice, porque 7 veces cae el justo y se vuelve a levantar. El justo, lo decía la vez pasada, es, no hay justo ni a uno, pero es el justo el que ha justificado Jesucristo con su sangre preciosa. Más 7 veces cae el que ha justificado Cristo con su sangre preciosa y vuelve a levantarse. Y también vemos cuando estamos leyendo el Padre Nuestro, que una de las oraciones que tenemos que hacer todos los días, precisamente por las tentaciones, es: y no me dejes caer en tentación, mas líbrame del mal. Es decir, no tan solo no me dejes caer en la tentación, sino líbrame del mal, ¿no? O sea, quítame donde puedo yo caer en tentación, ¿no? Y recuerdo mucho, siempre me acuerdo de del hermano güero, ya hasta se me olvidó su nombre, Luis, ¿cómo se llama? Recuérdenme. El güero, el que ya no va a la iglesia, el que ya no iba. Pepe Luis, José Luis. El Pepe Luis, de tanto que no va. Pepe Luis. Pero sí me acuerdo de lo que una vez nos dijo. Dijo que, dice, una de las cosas que él tenía siempre era esa
tentación hacia las mujeres. Dice, pero una de las cosas que yo tengo es que no soy bueno para abordarlas, decía él. Pero quiero decirles una cosa, decía, de los años que tengo casado, ¿cuántas veces creen ustedes que he engañado a mi mujer? Y todos pues pensando, ¿no? A ver cuántos números ponemos. Decía él, nunca. Dice, porque nunca se me ha dado, nunca se me ha presentado esa oportunidad, ¿no? Entonces, él comentaba también eso, ¿no? Es, no me des caer en tentación, sino líbrame del mal. Entonces, nosotros tenemos que estar siempre orando para que el Señor no nada más no nos deje caer en tentación, sino que nos libre de mal. Y de las cosas que recuerdo que Johnny dice, dice, resistir al diablo y él huirá de vosotros. Pero a la tentación, no la resistas, huye de ella, ¿no? Mi comentario, hermanos. Muy bien, muy Dice bien. lo que dice, perdón, estoy viendo el Gálatas 6, ahorita no me acordaba, mira lo que dice Gálatas, es para nosotros, es para todos nosotros, para mí también, para todos, dice, o sea, por lo que dijo el hermano hace ratito, ¿no? Que posiblemente alguno va a fallar, puede caer, y en vez de ejecutarlo y señalarlo, pues tengamos cuidado, ¿no? Mire lo que dice, termino y dice así, hermanos, Gálatas 6:1, hermanos, si alguno fuere sorprendido en alguna falta, vosotros que sois espirituales, restaurarle con espíritu de mansedumbre, considerándote a ti mismo, no sea que tú también seas tentado. Amén. Tremendo. Pablo no tenía piedad. Muy bien. Amén. ¿Algún otro, mis hermanos? Bueno, Toño, ¿quiere aportar algo? Edwin, ¿quieres aportar algo? ¿O ya está más que dicho? Ya se durmió, Edwin. Solo un pequeño comentario, hermano. Muy bien, adelante. Pues este gran mensaje, esta gran palabra y todo lo que los hermanos han aportado, a mí me ha enseñado, tres cosas me enseña este mensaje: tener seguridad en el Señor, tener confianza en el Señor y mucha dependencia en Dios, que es lo que me enseña esta palabra, este mensaje, ¿no? Porque parte de la oración y la meditación nos aparta de la tentación. Y muchas de las veces, al estar estudiando esta palabra, pues recordé cosas pasadas que gracias a Dios ya se fueron y que ahora a través de leer la Biblia, de oír mis alabanzas, de hacer mis devocionales, batallo aún con la tentación, pero gracias a Dios me fortalece y me va apartando poco a poco y vamos haciendo. Es un gran tema y verdaderamente había otros versículos que tenía preparados, pero ya se expusieron. Y es bueno porque de verdad que es una gran enseñanza y una gran palabra, ¿no? Dice, permítame tantito, aquí había apuntado. Dice una palabra que me quedé respecto a todo esto, en Efesios 6:12, dice, ten cuidado de no olvidarte del Señor, quien te rescató de la esclavitud de Egipto. Y en el 13, teme al Señor tu Dios y sírvele a Él. Cuando hagas un juramento, hazlo solo en su nombre. El Señor me enseña que tengo que tener toda la confianza en Él, que tengo que tener toda la seguridad en Él y depender de Él. Y a través de la obediencia, a través de todo lo que el Señor me ha mostrado, caminando correctamente, puedo evitar la tentación. Ese es mi comentario, hermano. Muy bien. Muy bien, hermanos. Creo que ha sido todo por hoy. Llevamos 1 hora 40. Bueno,
reuniones, 3 horas. Ah, sí, sí. 4 horas, dice Luis. Muy bien, 4 horas. 1:30 salíamos. así es. Sí, sí, sí. Vamos a despedirnos, hermano, y invito a mi hermano Beto. Despidan, mi hermano. Sí, Háganos hermano. con dar Bueno, gracias. ahí Ya les está, meto. ya está prendido su micro, ya está prendido. Adelante, adelante. Hermano, soy otro Beto, hay otro Beto. No, adelante, adelante. Beto Esteves. Ah, correcto, hermano. Vamos a orar. Te damos gracias, Padre Santo, bueno Señor. Gracias, bendito Dios, porque nos permites estar disfrutando de esta bella palabra que nos da, Señor. Padre, el grupo que hoy estamos cada vez es mucho agrado, de mucha ayuda en la vida diaria. Hermano, ponen de su tiempo a estar pues planteando estos temas, Señor, que sabemos, Padre, que tú les das esa inspiración para que llegue a nosotros tu palabra como tú la llegue a cada uno de nosotros, Padre. Bendice a cada uno de mis hermanos, bendice tu palabra, Señor, y rogamos, Señor, que tú sigas poniendo en nuestros corazones ese corazón dispuesto, Señor, a estar escudriñando tu palabra. Danos fuerzas, danos sabiduría y fortaleza, Padre, para que cuando vengan esas tentaciones, Señor, nosotros podamos ponernos el escudo de la fe, Señor, y el escudo de la coraza, toda la armadura, Padre, y que esos dardos que sean dirigidos hacia nosotros, Padre, podamos destruirlos. Señor, pedimos por cada uno de los que estamos reunidos, que tú nos ayudes en nuestro trabajo diario, que nos ayudes en nuestras vidas, en nuestros hogares, Padre. Pedimos, Padre eterno, que nos cuides y nos protejas. Líbranos de todo mal, Padre. Te rogamos, Señor, todo esto y lo hacemos en el nombre amado de tu Hijo, nuestro Señor Jesucristo. Amén. Amén, amén. Muy bien, mis hermanos. Próximo martes le toca a mi hermano Neto. Ya tengo sus copias, hermano. A ver si mañana se las llevo o se las mando. Y Órale, si no, déjamelas ahí con Pedro y ya yo paso. órale, hermano, órale, ahí se las dejo al Pedro. Órale. Y pues ahí estamos, hermanos. Alguien, me parece que falta la lección 5 por que alguien la escoja. Ahí, a ver quién se atreve, quién se anima. Sin miedo No al se éxito, amontonen. no se amontonen. Muy bien. Bueno, Toño, le Bueno, desactivé su micro porque se estaba metiendo ahí un ruido. estaban viendo Rosita de Guadalupe. Muy bien. Badabun. Bueno, a mí ya me está tocando la tentación, 2 gorditas con salsa verde. Ah, ya. No, pues puras, No caigas, hermano, no caigas. puros antojos, Ok, nada más, hermano, y nosotros acá nada más escuchando. No caigas sin nosotros. Ay, ya escuché a mi brother. Ya despertó, le llegó el aroma. Sale, mis hermanos. Ahí estamos pendientes. A ver, mi hermano, Dios les bendiga. Descansen, Dios los bendiga. un abrazo. Hasta luego, que estén bien. Muy bien. Bendiciones para todos. Igualmente, mi hermano. Saludos, hermano Toño, que estén bien todos. Dale, un abrazo.